red, gold, and green. Red, gold, and green. Bienvenidos a Cafecito Doble. Hola, qué bella estás. Ya, yo dije, va a empezar, va a ser intro, va a saludar y no va a acknowledge cómo nos vemos hoy. Es que es parte de mí, ustedes. Me siento que pertenezco totalmente. Les queremos dar la bienvenida para un episodio más. ¿Saben una cosa? Estamos tan emocionadas, agradecidas por cada uno de ustedes que le ha dado subscribe a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Nuestra comunidad crece, Está Sherry. creciendo, no, de verdad significa todo para nosotras porque estamos trabajando así con mucha motivación. O sea, ya cada día vemos que va creciendo y que están interactuando con nosotros. Gracias por los mensajes, porque esa es la forma que tenemos de comunicarnos con ustedes. Los estamos leyendo, leemos todo lo que ustedes opinan, todos sus comentarios. Para nosotras eso es lo más importante, son el termómetro de saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Así que gracias por eso. Y ¿saben una cosa? Hoy es un día muy especial. Este martes es diferente porque Sherry y yo, como todos ustedes saben, los que nos han estado siguiendo hasta ahorita, hicimos estos 4 episodios especiales para celebrar el orgullo gay, para el orgullo de la comunidad LGBT más, y la verdad es que ha estado impresionante. Estoy tan feliz. La forma que ustedes han reaccionado a todo nuestro contenido ha sido maravilloso, se lo agradecemos muchísimo. Y también Hoy es el último. Hoy es el último y es tan especial. Es el último, pero el primero de nuestro invitado. Exacto. Es la persona que tenemos hoy en el estudio Cafecito Doble. Es alguien demasiado especial para nosotras. Así que sin más preámbulos. Sin más preámbulos, vamos a presentarlo primero. Sí. Esto es bien importante. Okay. ¿Cómo lo presentamos? Okay. Wow, sí. Les presentamos a uno de nuestros mejores amigos de toda la vida. O sea, cuando les digo toda la vida es más de 20 años atrás. Diseñador gráfico, fotógrafo, es director de arte, artista, productor, una de las personas más bellas que conozco en este mundo, modelo, confidente, creador de un personaje tan espectacular que está brillando en este momento y enamorando a todo el mundo. Así que vamos a presentar a la persona y a la persona detrás. Tenemos con nosotras hoy a Saúl Larios, que es Lady Maxim. Bienvenido a Cafecito Doble, mi amor. Hola, mi vida. Oye, qué difícil presentarte. Sos todo. Se Son me olvidó mucho. decir hermana. Ay, sí. Sí. Ustedes con Saúl hemos sido roommates. Uy, sí. Compañeros Hemos de... vivido juntos, hemos sido andado de colegas, gira. hemos andado de gira juntos. Sí. Y tomándole obviamente, fotos por todos lados a y ustedes. obviamente por eso nos hemos peleado 10,000 veces. Por eso son mis hermanas. Exacto. Somos Totalmente. hermanas. Somos hermanas. Y bueno, antes de comenzar con el episodio de hoy y darles la introducción de qué vamos a hablar, vamos a pedir un cafecito porque somos aquí coffee lovers, así café. que Estoy producción, si por durmiendo. favor nos ayuda porque Sí. estamos así como ustedes ya saben. Un cafecito doble. Eso. Ven, hasta la producción está producida. Producción, muy bien, producción, hoy está espectacular. Pues vamos a brindar, vamos a decir salud con este cafecito doble riquísimo. Por vos, Cheers, Saúl, por cheers. tenerte acá, Gracias por por esta invitarme. amistad tan bella Tan que bella. tenemos y por este tema espectacular. Así que tomemos. Excelente, un sorbito. Ay, qué rico. Muy bien. Delicioso está. Uf. Está rico. Qué rico. Seguimos sirviendo el café Caballero Coffee, que es de Facu, Ah. lo tuvimos en Qué el... sorpresa ese café, Ujú. vos. O sea, de Fíjate verdad que me sí. sorprendió. Esta es la primera vez que lo Muy tomamos Riquísimo frío, está, rico. fíjate. Está bueno. Está rico. Ok, Y pues con miren. hielito. El tema de hoy A ver, es... pregunten. Este tema de hoy decidimos hacerlo primero porque vos sos ahorita el exponente, bueno, ella es la exponente más grande que tenemos en el país, en este momento está brillando, que es Lady Maxim. Y Lady Maxim, ahorita ya, aunque Eso. ahí está el merch, miren, enfóquenle con su cámara, qué Vaya, espectacular vaya. está su hoodie. Pronto. Aquí Aquí, en la mira. 2 se va a ver. Aquí. Ahí está. Eso. Lady Maxim.
¡Qué espectacular! Estoy loca por tener una. Ya le Sí. dije, bueno, desde que se la vi la primera vez, le dijimos Sí. que nosotras nos merecemos Sí, un jury de Lady prometo conseguirles Maxim. una, I promise. Y no podríamos hablar A ver. para nada de Maxim si no hablamos del arte que hay detrás de todo eso. Ujú. Porque el tema de hoy justamente es eso. Vamos a Exacto. hablar de este otro lado que todavía no hemos tocado aquí en Cafecito Doble, Ajá. que es el drag, pero como un arte y es el arte y la creación de la libertad. Así es. De ser libres. Estoy muy emocionada por hablar de esto porque expresar libremente. expresarte libremente siento que tiene que ser una de las cosas más básicas de todo ser humano. Cabal. Entonces, ahorita me pueden repetir cómo se va a llamar para que ustedes lo busquen así. Expresión artística de libertad. Expresión Qué hermoso. artística de libertad. Y eso para mí, eso encierra todo lo que es drag. Y miren qué espectacular Podemos que hoy, empezar- hoy tenemos con unos, o sea, estamos utilizando cabello de Lady Maxim. Y accesorios de Exactamente. Maxim Accesorios también. de- Miren esta belleza que se llaman Lady Maxim, Ajá. diseñadas por otro gran amigo nuestro, Aldo Marcucci. Artista. Qué artista, o sea, de verdad, no puedo creer que estoy yo teniendo el honor, es un gran honor, Saúl, de No, estar el honor es portando prendas y piezas tan especiales de Lady A la Maxim. orden. Ustedes ya saben que llegan a mi closet cuando quieran y el closet es de ustedes. ¿Verdad? No, que quiero que sepan que nosotros vamos bueno, es que es el set de Maxim, pero es el closet de Maxim, que es Sí. una experiencia Espectáculo. totalmente diferente. Que te quiero decir que creo que debe ser el sueño de la vida de cualquier mujer tener ese closet. Todas las mujeres que llegan y ¿Sí o quedan, no? ¿Sí, verdad? ¿qué es esto? Quiero entrar a dormir en ese closet. Increíble. Saulín. Quiero que empecemos por conocer tu historia. Por favor, contale a nuestra gente. Mucho ¿quién- antes de Maxim. Ajá. ¿Quién es Saúl Larios? Wow, o sea, bueno, Saúl Larios ha estado reprimido por mucho tiempo, por muchos años. Yo desde los 18 años yo quería ser drag. Siempre lo Wow. tuve en mi cabeza. Bueno, yo recuerdo que desde pequeñito yo me encerraba en mi cuarto y llegaba a llorar de la escuela, ¿verdad? Porque yo tuve un childhood bien difícil. Sí. Estando en una escuela de mucho dinero y yo, pues, obviamente no he sido de dinero, ni de apellido tampoco. Entonces, lidiar, Sí, te hacían bullying. un bullying Mucho. terrible. Todos los días, ¿Y te hacían bullying social o te hacían bullying? de todo. Ajá. De todo. Me hacían bullying por mi físico, porque obviamente era bien amanerado. Ujú. Me hacían mucho bullying porque yo no tenía apellido. Ajá. Me hacían bullying por cualquier motivo, porque Ujú. me miraban débil. Ajá. Entonces, cualquier oportunidad que venían y me molestaban, me escupían, me tropezaban, me quebraban mis Increíble. cosas. Habían días de que, por ejemplo, uno pagaba para andar ropa de color, por Ajá. decirte algo, como por no andar uniforme. Nunca sucedió eso conmigo, porque nunca tenía como la mejor ropa, Ajá. ni qué iba a llevar yo, Sí. para que se burlaran más de mí, Sí, ¿sabes? claro. Entonces, ese tipo de situaciones, terribles. Sí. No, Yo- y psicológicamente el rol que eso juega en un niño, ¿me entiendes? Terrible. Es muy ¿Y cómo difícil. vas a donde tus papás y les decís, papá, mamá, soy gay? Ujú. ¿Cómo? Más en mis tiempos. Ahora la No, cosa sobre ha todo cambiado. tu papá es bueno, la gente que no conoce el background de Saúl, sus papás son mayores, especialmente su papá. Su Ujú. papá era bastante mayor que su mamá. Ujú. Su mamá es una mujer divina. Divina. Ella es, Guapísima. o sea, Guapa, espectacular. inteligente, es Bellísima. diva, Mi es mamá es un profesional, es espectáculo. una dama. O sea, tu Exactamente. mamá es una Sí. mujerón, de Gracias. verdad. De esas que ya no hay. no hay. No hay Ella mujeres sigue como tu madre. igualita, es eterna. No, es Mi mamá se ve jovencísima. eterna. esa Yo es me la voy a ver palabra. más viejo que ella primero. Oíme, es que Pero de verdad, lo cuando juro. les decimos es que ella es tan proper, o sea, es ella bien siempre propia, está sí. desde Ultra la elegante. ultra Ajá, elegante, sí, sí. de la forma en la que ella se conduce, como la forma que te habla, Ujú. la Todo, forma en que todo. su trato con Hay mucha todo el mundo. profundidad en la Total. personalidad de Ujú, ella, ujú. pero su padre fue, bueno, él ya falleció, está en el cielo, Ujú. pero él era un hombre bastante mayor que su madre. Entonces, Mayor y muy machista, ¿verdad? Sí, machista dentro de lo que cabe, pero como yo era su hijo, pues obviamente yo Claro. era su adoración. Sí. Claro. Nosotros llegamos a tener como como arreglo, por Ajá. decirlo así, como siempre nos respetamos, Sí. siempre nos quisimos mucho, obviamente él no era lo que yo no era lo que él quería, Sí. pero siempre me respetó.
Y según pasaron los años de que yo construí mi carrera de fotografía y vio que yo pude tener éxito, él dijo, ok, mi trabajo aquí está hecho. Así ¿verdad? es. Entonces, llegamos a como una reconciliación ya antes de que él falleciera. Nunca lo hablamos, nunca hablamos del tema. Pero o sea, vos nunca tuviste la oportunidad de, con tu papá en vida de hablar abiertamente, decir, papá, yo soy esto. Pero él lo sabía. Él lo sabía, sí. Claramente lo sabía, ¿verdad? Los papás no son tontos. Sí. Ok. Pero él siempre, antes de él fallecer, él me dijo como, Saúl, yo te amo y te respeto por la persona que sos. Y pues sos mi hijo, te amo como sea. Entonces, Qué con difícil. eso fue más que suficiente. Claro, tuvieron un buen cierre. Tuvimos un cierre divino. lindísimo, lindísimo. Y gracias a Dios tuve la dicha de poder atenderlo hasta sus últimos días. Qué lindo. Saúl, entonces vos de toda la vida, desde muy jovencito, tuviste esa inclinación por todo el arte, por todo ese mundo tan grande, porque sabes una cosa, el drag en sí, todo ese mundo del maquillaje, de la preparación, de transformarte, de utilizar el poder del maquillaje para convertirte en alguien más, es todo muy arriba, mucho, es muy Tiene un grande. significado la palabra drag. Sí. La palabra drag es dressed as a girl. Eso significa drag. Entonces, de allí parte todo este arte de transformarte en algo que ¿Desde cuándo fue la primera vez que en la vida viste un drag? ¿Y qué pensaste? que se te ¿Qué quedó sentiste? La primera que vi fue a RuPaul. Y lo vi en un video que yo me quedé con la boca abierta, que fue Supermodel. Ay, y eso wow. fue 1992. Un video que pasaron por MTV. Y de hecho era uno de los primeros videos que pasaron de alguien así drag. Y fue súper controversial. De hecho lo quitaron del aire por un buen tiempo y después lo regresaron. Pero fue algo súper controversial y único. Fue la primera vez que pasó eso. Y me imagino que muy impactante, porque Súper así impactante. como para vos, que fue la primera vez que viste algo así, imagínate todas las personas que lo vieron y dijeron como, ¡ah! Eso es posible. Es que mira, eso es que es bien difícil porque yo no sabía del concepto de drag. Yo no sabía que existía. Acuérdate que en mis tiempos jurásicos Sí. no existía cable, ustedes. Y ahora es internet y todo, y YouTube y todo, pero no existía cable. O sea, tenía canal 3, 5 y 7. O sea, Sí, así yo vengo era. de la así época era, jurásica sí, claro. y estaba en la transición de blanco y negro a color, ¿verdad? O sea, así que, checa. Entonces, realmente nunca había conocido el tema. Yo, después de tener una vida llena de bullying, yo me refugié en la música. Me refugié en las cantantes, en las divas, en la letra de estas canciones que eran como tan empoderadas, tan fuertes, tan como... ¿Nos puedes no seas decir, débil. nos puedes nombrar algunas de esos íconos que para vos, porque quiero que sepan que la música transforma, la música Sí, te lleva a un total. viaje Ay, sí. increíble. Entonces, muchas veces la música se convierte en nuestra terapia y nuestra medicina, Sí. nos sana. Nos sana, así es. ¿Quién sanaba tu alma en música, en cuestión de música? Muchas divas, pero todo es divas de los 90s. Nómbrame alguna. Entonces te puedo decir Thalía, te puedo decir Madonna, Tal. te puedo decir Celine Dion, Ajá. te puedo hablar también de Amber, te puedo hablar de, tanta, Gloria Qué Estefan, por belleza. ejemplo. Ay, Gloria O sea, que es la época donde Sí. realmente era música de verdad. Sí. Música, ahora Qué solo es como espectacular. tan comercial Sí. todo, ¿verdad? Pero eran palabras que realmente significaban y te tocaban Sí. el alma. Entonces, imagínate, yo venía llorando de la escuela, me encerraba en mi cuarto, yo ni hablaba con nadie, solo me ponía mis audífonos y me ponía a escuchar música. Y entonces, no sé por qué, nunca entendí esto, por qué yo me visualizaba cantándolas. Exacto. O sea, y yo decía, esto no está bien. No, yo no debería de estar teniendo estos pensamientos. Yo no debería de estar visualizando que yo estoy cantando como una mujer. Debería de estar escuchando música de hombre y visualizar que soy hombre. Pero no sé por qué me estoy visualizando como una mujer. Es algo bien extraño. Nunca comprendí ese término. Y entonces pasaron los años, ya llegué como a los 18 años y yo en un diario que yo tenía, yo escribí Lady Maxim. No me pregunten por qué. ¿Qué? A los Sí. 18. Desde los 18 Desde los 18. Nació. Nació. Maxim. Porque a mis 18 años yo conocí la revista Maxim, que de ahí yo saqué Claro. mi inspiración de fotografía.
Claro. En aquel entonces Maxim era una revista divina que sacaban celebridades bien Sí. sexy y todo. Ahora es un Playboy fatal, horrible. Ajá, sí. Así que no la busquen ni la vean ahorita. Pero en aquel entonces Solía ser. era un cruce entre como Sports Illustrated Ay, qué con bello, Vogue, sí. ¿sabes? Era como super sexy y con celebridades. Claro. Entonces lindo. yo era como, le sacaban como el mejor lado o como un lado nunca visto Ujú. de las modelos o cantantes bello. o estrellas de Hollywood. Ok. Entonces esa transformación a mí se me queda en la cabeza. Qué Entonces increíble. eso de transformación y de que le sacaban lo mejor a las modelos y todo, se me quedó. Ajá. Se me quedó, no sé por qué. Y Lady viene de Lady Diana. Porque Ay, yo qué siempre fui hermoso. fan de su elegancia, de su porte, de su fineza, porque eso siempre he admirado en las mujeres. Qué Claro, ¿Sabes? y eso es Lady Maxim. Eso Es una mujer muy elegante porque quiero decirles que aunque estamos hablando de el arte del drag, Ujú. Saúl siempre ha identificado a Lady Maxim como una mujer. Ella no es Maxim un es hombre, mujer. Ujú. no Ujú. es un hombre con el arte del drag, no, Ujú. es una mujer. Así es. Y es un personaje. Y saben una cosa, el otro día, si no han visto, por cierto, el primer episodio que hicimos con Néstor, por favor véanlo porque él nos explica todos los términos. Y quiero que sepan que una de las cosas que hablamos con Néstor era que él decía que lo más prudente era preguntarle a una persona, ¿cómo te identificas? Exacto. Y respetar eso. Ujú. Entonces, si Lady Maxim para Saúl es mujer, es mujer. Exactamente. Describinos, por Así favor. es, así ¿O nos es. puedes describir a Máxima, a Lady Maxim? ¿Quién Lady es? Maxim es el total opuesto a lo que es Saúl. Ok. Todo lo que yo no puedo tener como hombre es Maxim. Oh, wow. Yo soy una persona súper tímida como Saúl. Soy tímido, yo de verdad que estoy aquí en las cámaras y estoy así, ¿ves? Que no quiero que me miren mucho, yo soy súper tímido. Cuando yo ando caminando en el mall o lugares públicos, la gente piensa que yo soy bien creído por eso. Ajá. Porque yo camino así, como los caballos, que nadie me mire, ¿sabes? Entonces, soy tímido, no me gusta el show, no me gusta que me miren, que me toquen, que me abracen. Yo soy bien esquivo, soy bien Sí. así, porque yo crecí solo. Esta Sí. aventura de conocerme, de saber quién es Saúl, me ha costado mucho. Ujú. Y de hecho, Maxim fue lo más fácil porque es todo lo que yo quiero ser, todo lo que aspiraba a ser como Saúl. Ay, qué Cero pena, Es súper extrovertida, poderosa, es poderosa. es muy fina, es muy elegante, que a pesar de que ser drag, no quiero hacer nada vulgar. Es muy segura de sí Es misma. muy segura, Muy o sea, segura. tiene un porte increíble. Entonces es todo lo que yo visualizo de la belleza de la mujer. Porque eso es lo que a mí me motiva en todo el arte, en mi fotografía, en mi actuación, en la música, es el respeto y la admiración a las mujeres. Qué Eso es lo que a mí hermoso. me motiva. ¡Qué belleza! Qué belleza. Mejor dicho, no puede estar. O sea, Ujú. mira, Esa es mi quiero que nos inspiración. hables un poquito de cuál fue la primera vez que tuviste una experiencia transformándote, utilizando tu rostro como un canvas para poder hacer Uy. otra persona. No, bueno, la primera vez que lo hice, fatal. Pero te estoy hablando, o sea, cuando de jovencito. Tengo que reír. ¿O cuándo fue la primera vez que lo hiciste? No a Maxim, O sea, antes estoy de hablando Maxim. antes de Maxim. Ah, ok. ¿Cuándo fue la primera vez que experimentaste con maquillarte vos? O sea, esto... Ok, tengo una amiga, Gracie. Hola, que- Gracie. Hello, Gracie. Fíjate que Gracie, yo a ella le conté, creo que fue de las primeras personas que yo le dije, fíjate que yo tengo curiosidad de ver cómo me veo como mujer, siento que me puedo ver bien, que no sé qué, hagámoslo chabacaneando. Ajá. Realmente no me maquillé, pero ella me prestó sus cosas. Ajá. Y entonces yo me puse las cosas de ella, conseguí una peluca, no me acuerdo de dónde, y me vestí y todo, y me gustó. Me gustó, no me sentí nada incómodo, no me sentí como culpable ni nada, sino Ajá. que me sentía súper cómodo, pues, Ajá. sentía como que era otra versión mía. Creo que mucha gente tiene confundido el término de drag, o por lo menos mi drag es muy diferente al Así es. estereotipado que existe, Ujú. Sí, porque sí. todos esperan como que yo me monte un escenario y que Ujú. haga un death drop y que me tire aquí, que me Ajá, tire allá. como el drag exagerado, que es Como- el sí. que ves en vivo. Si vas a un Exacto, show, exacto. por ejemplo, en Miami, en Fort Lauderdale, si Ajá. vos vas a un show, Exacto. vos ves, es
es espectacular porque lo es, pero las pelucas son 5 veces el tamaño de un pelo real, Ajá. sus caderas son 3 veces el tamaño de una cara, o sea, bien todo exagerado. es exagerado. Sí, todo es grande. No todo cae dentro de lo exagerado, a veces hay unas que son súper femeninas, hay de todo. Hay unas que parecen payasos y eso es como el feeling diversidad al final. Es la diversidad y la elección de cada quien, sí, ¿verdad? Como lo quieran hacer. Pero vaya, por ejemplo, RuPaul's Drag Race es un show que todo mundo como que lo ha tomado como pauta. Sí, ¿verdad? 100%. Y es que lo es. ¿Por qué? Totalmente. Es un referente, o sea, ahí existe la vida, o sea, el drag antes y después de este show. ¿Vos sabías cómo era todo ese mundo antes de ver ese reality? Yo aprendí un montón de cosas viendo el show, ¿verdad? Pero uno se tiene que ir formando su versión de drag. Claro. Entonces, vaya, por ejemplo, RuPaul las educa y les exige ciertas cosas para vender, ¿verdad? Para que hagan una vida de esto. Claro. Entonces, porque ella es la que tiene experiencia, es la que sabe, es la que sabe, o sea, es una genia. Pionera. Ella es pionera en esto, pero ella lo hace a nivel comercial, ¿verdad? Entonces, si a mí la gente me dice como, ay, deberías de participar, y yo no puedo. No puedo, porque lo mío no es tanto como drag, no es tanto como montarme en un escenario, bailar y todo eso, sino que lo mío es una metáfora. Sí. Lo mío es transmitir un sentimiento a través de mi actuación y a través de la música que significa algo para mí. Sí, de hecho, mire, es que hay tantas cosas que tenemos que hablar, de verdad, hay tantas cosas. Dale vos primero. ¿Segura? Dale, segura. Yo te voy a platicar ahora de la primera vez que yo te vi. Perdón, te voy a interrumpir. Ay, sí. ¿Quieres más café? Claro. Ay, sí. No sé si producción nos ayuda, por favor, a traer el refill de cafecito, por favor. La de peluca morada, porfa. La de peluca morada. Y tal vez un poquito de hielo porque estamos tomándolo. Ay, sí, por favor, porque hoy estamos delicioso. en el cold. ¿Verdad que está rico? Riquísimo. Cold está. brew. Bueno, entonces, sí, además Vaya, la conversación está buenísima. Sí. Ahora yo te voy a contar la primera vez que yo te vi a vos transformada totalmente como drag. Yo lo iba a decir también. ¿Vos lo ibas a decir? No, pero dale. Ok, Dale. miren, muero de emoción. Yo sé que él lo había hecho antes sin nosotras verlo. Para el cumpleaños de nuestro gran amigo Aldo, que es de quien estábamos hablando. Yo creo que ya lo habías hecho para él, pero nosotras no fuimos. No. Fue para ese. Ustedes fueron la primera vez. Aldo fue esa vez. Es cierto. Sí. Pero fue el birthday de Aldo, ¿o no? Era el cumple de él. El cumpleaños de Aldo lo celebramos, sí, como drag, pero fue después de lo tuyo. Pero una cosa. Espérate, Vamos a para poner mí- aquí en orden porque hay uno que yo recuerdo que entonces no me acuerdo Estoy cuándo fue confundida el orden. que Sheila y yo, que vos cantaste Beyoncé. Yo canté Esa fue mi Round the World. boda. Ese fue para tu despedida de soltera. Mi despedida de Ajá. soltera. Ustedes, miren, pero Sí. y yo bailamos con él una vez de por bailarina. eso Es es la que cierto. yo no me... Esa es la Sí, que yo y iba a es decir. Es antes. cierto. Esa fue antes de mi despedida de Sí. soltera. Ah, Es claro. Que ahí conocimos a Barbie nosotras. Que fue en porque- Cabala. Exacto. fue Kabbalah. Esa era la que yo te iba a comentar, que Es fue la cierto. primera vez que llegó la Barbie. Ustedes que Barbie, gran artista. Ya la vamos a invitar a que venga al podcast. Kabbalah, miren, primero, antes que nada, Kabbalah era un club. Era una de esos pocos clubs. En Honduras no hay muchos y ese Que era un duró club. años. Entonces, ¿pero qué Duró estábamos años. celebrando? Era el cumpleaños de un amigo mío. Eso ok. era. Entonces, Saúl cantó como Beyoncé. Sí. Y Beyoncé fue para el despedida de soltera Sí, de Sheila. para ese- Para y ese eso- fue Lady Gaga. Lady Gaga, Ajá. ese fue. Y Sheila y yo bailamos. ¿Pero por qué nos aprendimos esta coreografía? Claro, entonces? porque Porque fue eran, una eran varios bailarines. Era un mix. Entonces un amigo se vistió de Beyoncé. Yo Eso, era Lady Gaga. eso fue. Eso fue. Eso fue. Ajá, exacto. Y le voy a contar una cosa. Eso nos reunió a Saúl y a nosotras, Ujú. porque nosotros habíamos estado un poco distanciados por esas peleas que les cuento que son sin sentido, que se morirían de risa porque son de esas peleas que uno tiene como de hermanas. Peleas de que yo pensé que vos habías dicho esto. Ay, no Ajá, te acuerdas ay, cuando no, nos qué arreglamos. estúpidas. Qué horrible. Ay, Vos sí. fueron como Somos unas dramáticas. un día entera llorando y ay, no, alegando. Qué Ay, horrible. súper dramáticas Pero toda bueno, la vida. Pero así somos los artistas. Ay, Así somos, y Sensibles. somos bien sensibles y susceptibles, Lloronas. etcétera. Lloronas. Pero bueno, el punto, ustedes, lloronísimas, el punto es que nos
reunimos por eso, para ser las bailarinas del show de drag que preparó Saúl para el cumpleaños de su amigo. Ya lo aterrizamos. Esto era un evento privado. Usted, Súper Sí. qué espectacular. Ahí fue donde conocimos a Isabel. Ella llegó y ella, dentro de su conocimiento, que probablemente ni siquiera era tan especializado en No, drag, no, ni para mucho nada. menos. O sea, era solo lo que ella sabía de maquillaje. Que te hizo lo del, Me acuerdo- lo del Todo. glue aquí para hacer Ah, la espectacular, espectacular. Y Saúl fue espectacular. No les puedo explicar lo que... Ensayos. O sea, el nivel de disciplina, de trabajo que lleva el arte de ser drag, ustedes no tienen una idea. Tan cansado. ¿Sí o no? Sí, y te voy a decir todavía algo mejor que el Ujú. espectáculo. Ujú. La felicidad absoluta Ujú. que vos sentiste. Claro. Es que La libertad. Debimos es ser otra vos. persona, es otra persona. ajá. Literal. Y en ese momento no existía Lady Maxim en físico. O Ujú. sea, Estaba en su mente y su corazón. estaba en tu pero mente, en no. tu corazón, pero todavía no estaba aterrizado el personaje. Allí no. solo fue una probada de Sí. cómo se siente Estar ajá, en el spotlight. en el Exacto. spotlight esta cosa, que se repitió luego En mi despedida en la de despedida de soltera. soltera de Sheila. Contale Esto a la fue- gente. esto Saúl. fue espectacular. Eso fue demasiado. Ustedes no saben la cantidad de trabajo y ensayo que hicimos para eso, porque yo le dije a esta gente, tiene que salir espectacular. Yo no me puedo caer en el escenario. Tiene que ser, pero paso a paso, porque esta mujer se conoce todo lo de Beyoncé, porque ella Sí. admira demasiado a Beyoncé. Entonces Sí. yo decía, tengo que hacerlo bien. Para hacerles corto el cuento, Douglas Payet Ajá, que estuvo aquí en un episodio de creatividad. Douglas, me puso unos tacones antes de salir al escenario que yo no había practicado con él. Ay, wow, no te No. creo. Eso no sabíamos. Y yo le dije, Pero eran así. eran así. Y yo le digo, Douglas, yo nunca he practicado. Una mujer no se queja de esto, que no se queja. Mételo. Y yo como, está bien. Ya me los clavé. Y entonces yo me acuerdo que yo le decía, Douglas, me duelen los pies. Ya vengo. Y me traía tequilas y tequilas y tequilas. Yo cuando salí del escenario, yo estaba bolísima. Súper. O sea, yo no sé quién era esa mujer. O sea, aparte de la transformación interna que uno siente en el momento del escenario, era como volencia y como, no sé. Pero Nunca he gritado brillaste más en mi tanto. vida. Sí. Mira, nosotros fuimos Eso. juntos. gracias, Shakira. Miren, les voy a decir una cosa. Nosotros fuimos juntos, todo el grupo, Aldo, Douglas, Saúl, Sherry, Ajá. yo, bueno, y hasta Cristabel andaba con nosotras Ajá. al concierto de Beyoncé. Espectacular. Sí, que la y tuvimos les enfrente, doy mi ¿verdad? palabra de honor. Sí. Ni a la Beyoncé, Le con grité. todo lo que la amo, le grité tanto como te grité a vos en mi despedida de soltera y vos lo sabes. Esto fue increíble. Nosotras, Sheila y yo, toda la vida hemos tenido nuestro 80% de amistades, Gracias, de mi nuestros amor. amigos, siempre han sido de la comunidad gay. Los Ajá. amamos, nos han llenado nuestra vida de arte, han mejorado todo lo que nosotras hemos querido hacer, han sido los creativos muchas Gracias, veces mi amor. detrás de los videos que hemos hecho y todo eso. Para la despedida de soltera de Sheila, nosotras queríamos realmente... Yo dije, no puedo hacer una despedida de soltera normal porque Ujú. entonces van a llegar 5 chavas, Ay, ¿me sí. entendés? Ay, sí. Tenía que ser una Pereza. cosa con... sí, que pereza, porque Mm. no iba a significar lo mismo. cómo me Teníamos que conoces. invitar a todas nuestras amiguis también. Sí. Entonces, fueron nuestras amigas mujeres y Ujú. todos nuestros amiguitos gay, ¿verdad? Todos. Entonces, cuando hablamos de qué íbamos a hacer, todo esto era sorpresa para Sheila. Era, Saúl es como, yo voy a cantar. O sea, yo voy a hacer mi Ujú. show. Ujú. Entonces, es que estuvo también Betanco, Cristian Betanco. Betanco. Ujú. ¡Qué bello! Espectacular, Sí. porque ese niño baila en tacones. No. Espectacular. Y más Es vale que una salido diosa. primero, porque si no, opacadísima. Más vale. No, eran completamente Ahí sí no Sí. iba a ser posible que alguien opacara a alguien, es que lo hicieron Sí, demasiado lo hizo increíble, brutal. la verdad. ¿Qué hizo Rihanna? No. No, Él hizo hizo- Lady Gaga. Lady Gaga, Ujú. pero había Rihanna, era Amy. ¿Alguien hizo a Rihanna? Rihanna, no, pero eso fue para el cumpleaños de Aldo. Ah, lo estoy confundiendo. estás confundiendo Perdón todo ustedes. esto. Entonces no me acuerdo de vos. Yo la verdad es que me acuerdo de haberte gritado como Sí. loca. O sea, Y increíble. entonces recuerdo la conversación que estábamos teniendo después, cuando ya te bajaste y ya empezaste Sí. a convivir con todas las Ujú. demás, tu despedida. Ujú. Y a eso voy ustedes, realmente el nivel de felicidad Sí, que vos sentís cada Ujú. vez que sos lo que querés ser. exacto. Por eso es un arte
donde te podés expresar Exacto. libremente. Y eso se nota. Ujú. Y todos, al final, yo creo que todas las personas que te amamos, queremos verte así Gracias, siempre. gracias. Siempre, siempre. Realmente es una terapia. Sí. Yo no hago esto porque yo quiero ser mujer. Créanme que lo último que quiero ser es mujer después de las 8 largas horas de transformación, que lo disfruto a la vez. Sí. ¿Sabes cómo es difícil, pero lo disfruto mucho? Pero, o sea, mi finalidad no es ser mujer, ni salir a la calle y andar vestido. Ujú. Eso, de hecho, me hace sentir muy incómodo, que me Ujú. miren en persona. Ujú. Porque lo que yo te estoy entregando es un video de calidad. Porque yo Exacto. soy un productor. Y yo Sí. me considero que soy perfeccionista y tengo Lo todo sos. mi arte controladito. Cuando yo te saco una producción, yo lo que estoy haciendo con mi proyecto de Maxim, estoy haciendo un diario de todas mis emociones. Ujú. Aquí, este día yo estaba triste, este día estaba feliz, este día estaba celebrando esto, y estoy viendo la evolución mía, la evolución del maquillaje. Yo veo el primer video que yo saqué, Dios mío. Y ni se te ocurra bajarlo. Yo ya me imagino a la María del Carmen Bustiaje levantada la ceja, odiándome mi maquillaje. Porque Muy sí, bien, estuvo pero fatal. no, te voy a decir No. una cosa. Mis respetos para cómo has aprendido a maquillarte. Vos te Gracias. maquillas mejor que muchas de nosotras. Bárbaro. De verdad, Bárbaro. sos... O sea, Maxim es una bárbara. Tu arte Gracias. es de verdad absoluto. Eso no lo digo como... No estoy siendo subjetiva, pues. O sea, Sí, es no, objetivo no. esto. O sea, realmente Gracias. sos muy, muy Y es que sabes que talentoso. también siento que como fotógrafo y como editas tu Sí, propio trabajo, exacto. siento que eso te dio una dimensión muy correcta y un Ujú. rumbo hacia Claro. dónde ir a la hora de maquillar. Él, bueno, miles de veces cómo tenía que corregir maquillaje, Sí. tenías que ser muy preciso en el acabado, Ujú. a dónde va esto, a dónde va lo otro. Y creo que a la larga todo ese trabajo Todo fue es una inversión. Todo es una escuela. Exacto, la escuela para Maxim. Exacto. Contanos ahora, ahora sí, queremos saber cuándo fue la primera vez cuándo nació Maxim en físico. Mira, En físico. juntanos En físico. eso como con todas las dudas, o sea, todas tus excusas para no hacerla Ajá. primero. Ok, mis primeras excusas, mi trabajo Ok, y mis padres. ok, Sobre todo mi papá. ajá. Mi papá padecía de una condición de corazón muy delicada y cuando justo yo me iba a decidir a empezar a probar drag, el médico nos dijo, por favor, no le vayan a dar un susto a su papá, Oh no, my God. no le vayan a Impresiones ocasionar fuertes. nada, ninguna impresión fuerte, porque él está muy delicado. ¿sabes? Y mi Wow. papá pasó por 2 infartos cuando él estaba bien delicado, y entonces Qué fuerte. yo no quería ser la causa de su muerte. Claro. Uy, ¿te Sencillamente imaginas? dije yo, vamos a encerrar a Maxim aquí en una cajita y la vamos a encerrar. Mm. O sea, lo que yo tenía que sentir, no importa. Mi papá es más importante, ¿sabes? Entonces yo siempre me Mis sacrifiqué por él. respetos para vos eso, porque Gracias. pusiste a tu papá antes, Claro, yo a que mi al familia- final creo que uno Sí. como hijo muchas veces sí lo hace. Yo a mi familia siempre la he Es puesto difícil. primero. Mi familia siempre ha sido muy conservadora, ha sido muy cristiana, muy católica, ha sido, bueno, como dicen, bien recta, ¿verdad? Ajá. Pero siempre han sido muy machistas. Sí. Y entonces yo siempre he sentido que no encajo con ellos. Nunca me he sentido como, siempre en las reuniones familiares me siento incómodo. Mm. Y porque siento que no puedo expresarme libremente, que no puedo decir ciertas cosas, sino que tengo que mantenerme callado y pues ser más reservado. Ajá. Entonces yo siempre fui así. así. Ajá. Entonces tus excusas eran, bueno, razones. familia. Mi pues, familia, mi tu trabajo. familia, tu trabajo. ¿Tu trabajo también te presentó alguna situación donde te sentiste juzgado? Sí, Sí. sí, mucha discriminación en el trabajo. Porque vos sabes que yo trabajo en una revista de sociedad, Sí. entonces el qué dirán siempre es muy importante. Sí. La conducta de las personas, o sea, vos sabes que por lo menos yo tengo que entrar a muchas casas ajenas y hacer fotografías, entonces siempre está el miedo de que me comporte de cierta manera, que la gente diga, ay, no, ni Que es quiera una Dios. estimira al En mi final. Que son experiencia, muchos tabúes. en sí. mi experiencia trabajando con vos, yo Ajá. siempre te he visto ser la misma persona profesional Claro, de siempre. exacto. Entras, haces tu De eso trabajo, se trata. inspiras a la persona que está posando, porque quiero decirles algo. Yo estudié fotografía en Miami, Sí. me gradué de eso, y la parte más difícil es dirigir a tu modelo, porque Es lo más difícil. porque no siempre le toma fotos a modelos. En tu caso, que le No. toma fotos a gente de sociedad,
te presentás con una barrera bien fuerte porque las personas no están listas para eso. No. Y les pones luces y una cámara y se sienten así, Sí, chiquititas. exacto. Tu trabajo como fotógrafo es hacer que esa persona saque su verdadera personalidad bajo una circunstancia Claro. complicadísima. Entonces, tu trabajo ha sido muy difícil y yo admiro mucho que Gracias. siempre, Sí, siempre, 100%. desde el día que te conocí, has tenido la capacidad de sacar lo mejor Gracias. de... Es con quien más cómoda me he sentido en la vida tomándome fotos. O Qué sea, bella. para Sí, mí oso. tomarme fotos con vos tiene que ser como el sueño realizado. O sea, ¿Y, es como... ¿Y querés que te explique por qué? Porque yo siento que todo pasa por algo y todo es una escuela. Y yo le agradezco a Dios haber pasado por todo lo que yo pasé. O sea, yo no cambiaría absolutamente nada de mi vida. Si yo tengo que volver a pasar por todo ese bullying que pasé, lo vuelvo a pasar. Porque eso es lo que me hizo fuerte a mí. Y esa fue mi escuela para poder ser fotógrafo. ¿Por Ah, qué? wow. Porque eso fue lo que me enseñó el comportamiento de todas estas personas Ajá. que son de sociedad, de mucho dinero, y saber cómo tratarlas. Sí. Wow. Entonces ya sé cómo Claro. hablarles, ya sé de qué quieren hablar, ya sé cómo hacerlas sentir, porque yo Correcto. todo esto lo tengo estudiado. Esa fue mi escuela. Sí, no me llevé con ellos. Pero ahora, o sea, vos sabés que uno de niño es cruel. Sí. Y uno a veces no sabe lo que está haciendo. Y a veces es un reflejo de la crianza de la casa, ¿verdad? Siempre es Sí. un reflejo de la crianza. Siempre estamos repitiendo el patrón de conducta de Exacto. nuestros padres. Esa es la verdad. Exactamente. Esa Una es la pregunta, verdad. ¿alguna vez te has encontrado a alguien de tu infancia que te haya hecho bullying, que Sí. te haya dicho, Sí, sí. perdóname? Sí. Wow. Sí, yo me reconcilié con todos mis compañeros de la escuela, ¿De con toda mi verdad? generación. De hecho, no te voy a decir de que somos las personas más unidas del mundo, pero me ha tocado trabajar con ellos porque ellos son dueños de muchos negocios. Les he tomado fotos a sus hijos, les he tomado fotos a su Wow. familia y yo no tengo ningún odio contra Ajá. ellos, porque nadie te enseña como sobre algo tan diferente, ¿sabes? Sí. O sea, si ni yo tuve la escuela de aprender, ni yo sabía qué era. Ajá. Yo no sabía, yo nunca tuve una educación de decirme, ok, gay significa esto es lo que tenés que hacer. Entonces, pero para ellos solo ven a alguien diferente y lo más fácil es molestarlo. Claro. Entonces yo no los juzgo a ellos. Olvidarlo, Sí. silenciarlo, ignorarlo. Ignorarlo, O sea, apartarlo, etcétera, atacarlo, lo que sea. Exacto. Pero yo no los culpo, porque Sí. eso es el comportamiento Claro. normal. Ajá. ¿Me entendés? Entonces, llegamos a un punto donde nos volvimos a reunir todos. Ya me Cerraste hablaban. ciclos. Has estado cerrando ciclos. Sí, sí. Todo esto ha sido un sueño muy bonito. Mi vida. Ay, Ok, entonces no, ahora sí, regresemos a lo ahora de sí Maxi. regresemos al momento donde Ah, dijiste, tomó ahora forma sí me física. vale lo que tenga que Ah, hacer, claro. ahora sí saco a Maxim sí o sí. esto es bendita pandemia. ¡Wow! ¿Vieron? Fíjense que yo siempre digo eso a mis amigos. Bueno, yo sé que es controversial mi comentario porque en la pandemia pasaron miles de tragedias. O sea, Sí, fue horrible. sí. Muchos negocios cerraron y sobre todo la vida humana. Perdimos cuántas personas que Ujú. amamos. Sí. Yo entiendo Trabajo eso. también. Pero siempre, dentro de todas las cosas malas, siempre Siempre hay algo una bueno. luz, siempre hay Ujú. algo bueno. Contanos. No, entonces, fíjate que, bueno, no había nada que hacer, no había trabajo, Sí, no no, teníamos nada. nada. Y entonces dije yo, pues, ¿qué hago? Yo soy un alma creativa. Ajá, Yo tenés que necesito estar produciendo, me estén pagando o no. Yo Ajá. necesito ser creativo. Eso es lo que a mí me motiva, ser artista. Ajá. Entonces vengo yo así, yo, ¿qué hago? Y entonces tengo un amigo que él se fue, se había ido el año anterior, se fue a Estados Unidos, le salieron los papeles, se fue. Y entonces todos los días manteníamos comunicación. Él antes de irse, una semana antes de irse, yo le enseñé el programa de RuPaul's Drag Race. Ajá. Él nunca había visto drag, no sabía No. ni Nada. de la existencia de drag. Y entonces él lo vio y yo solo miraba como ese hombre se le iluminaba la mirada. Y yo le digo, está bien. Y él Wow. así, y dice, ¿y por qué se convierten en mujeres? Y que, o sea, él era como... Claro, no Estaba lo impresionado. Estaba como sumergido, comentó esta información que él no entendía, Claro. ¿verdad? Porque él había crecido sin cable y sin no sé qué. Entonces él no sabía nada, no sabía nada, ¿verdad? Y entonces él se fue a Estados Unidos, perdimos comunicación por un tiempo, ya pasó lo de la pandemia y como que retomamos a hablar otra vez. Ajá. Y después nos empezamos a llevar súper bien otra vez y que todos los días hablábamos y después me dice, te tengo que confesar algo.
Me encantó lo que me había enseñado RuPaul's Drag Race y aprendí a maquillar. Mira, y me enseñó en video y yo... Ay, me metió frío. No. Y se miraba espectacular. Lo hizo Espectacular. increíble. Porque él había empezado, me enseñó como todo su proceso. su evolución, su proceso. Ajá. Y obviamente los primeros maquillajes de uno son horribles. Sí, porque sí, son, es que ¿sabes? estás Como aprendiendo. vos agarras cualquier sombra asisa y te la pones, ¿verdad? Asisa, para los que no saben, es una marca de maquillaje baratísima que vendían en los 80. Que con eso empezamos nosotros. Entonces fatal se miraba el maquillaje, pero cuando él ya me enseñó a que era producción ¿Y espectacular. vos? Y yo estaba así con la boca abierta y yo le digo, enséñame a maquillar. Me encanta Wow. cómo has aprendido, Wow. te ves espectacular, te ves increíble. Y entonces me dice, vaya, démosle. Todas las noches, como por 3, 4 meses. Ajá. Él todos los días, mira, tenés que agarrar una brocha y tenés que hacer esto. Él aprendió solo, por puro tutorial de YouTube, Ajá. amigas que él tenía. Él Sí. empezó a trabajar en un club de drag, los papás de él no sabían. Wow. Ustedes no saben, el dilema que él se tenía con los papás era terrible, como el problema que tienen muchas personas Claro, acá, sí. de que ellos quieren hacer drag y tienen que esconder su bolsoncito de cosas y que Sí. él tuvo tantos problemas que vieras que los papás siempre le encontraban la ropa y siempre se la botaban. Y tanto que le costaba el trabajar y comprar una palette de sombra y se la botaban. Porque los papás sabían de que él estaba experimentando con esas cosas y obviamente los papás nunca están de acuerdo con esto porque no lo entienden. Oíme, qué gran chiste. Ahorita que decís, es que los papás sabían que estaban experimentando, como cuando los papás le encuentran a un adolescente marihuana o cocaína, condones, y a él o- a lo que le ajá. botaban era el maquillaje, o sea, era... Imagínate que es el gran pecado Wow, de él, no puede maquillarse. ser ustedes. Sí, pero vos sabés que todos papás, bueno, la mayoría de los papás quieren, Y cuando lo- tienen hijos es como que quieren que sea una réplica de ellos. Sí, Entonces, Pero ¿para es qué como tienen hijos? la doble moral, es que La es doble allí moral. ustedes donde realmente hay que hacer reflexiones. Miren, Sí. nosotros de verdad, yo se los digo, se los he dicho en otros episodios, ustedes lo saben muy bien, aquí no se trata de que cambiemos la ideología o No. la cultura o la Permiso. propio de nadie, pero sí es mucho de reflexión, o sea, hay que poner estas cosas en la Sí. mesa. Fíjense como lo que acabamos de mencionar, a un adolescente le encuentran condones que indica sexo o droga, como cualquier tipo, bueno, la marihuana, pues yo sé que no es una droga Pero como vaya, marihuana peligrosa, pero es una expe- droga, de- pues. es así una hierba natural, pero Ujú. ¿qué decimos de la cocaína? Bueno, no sé si en YouTube se pueden mencionar las palabras de esto, pero digo, Sí. drogas fuertes, Ajá. es muy difícil. Pero luego viene esta situación de que decimos como mira por lo que el maquillaje, Ujú. que, no le estás haciendo daño a nadie, estás en un espacio El creativo. ego de los papás. Eso es lo que está dañando. Ajá, y entonces Wow. son cosas que yo solamente pongo para que se reflexione en sobre eso. perspectiva. En Ujú. perspectiva. Ajá, Ok, continúa. entonces 4 meses, 4 o 5 4 meses, meses vos maquillando. practicando y Ujú. vengo yo y digo, pues voy a filmar un video. Y entonces lo filmo con mi maquillaje y se lo mando a él y yo, wow, qué espectacular te ves, me dice que no sé qué, que no sé cuánto. Él Entonces fascina. yo fui guardando videitos Ajá. y así los fui como archivando y dije yo, pues ahí me quedé con los... Y entonces yo así como, ay, ¿será que los publico? ¿Será que los publico? ¿Será que los publico? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin familia. Pero ¿Sabes dije que yo, vos nos mandaste a nosotras? Nos habías mandado, Sí. pero era en privado, no existía la página. For Y- your eyes only. For Ah, your sí. eyes only. Nos mandabas y nosotras, por favor, por el amor de Dios, saca esto, Sí. sacalo. Pero claro, estabas como con eso, Sí, esa guerra interna. realmente por personas como ustedes, porque no fueron las únicas, sino que tengo muchas Sí. Claro. personas que yo les mandaba esto para ver cómo reaccionaban ante esto. Y decía yo, no puede ser que yo necesite la aprobación de alguien más para decidir si realmente quiero seguir haciendo este drag. Sí. O sea, ¿por qué me siento tan inseguro con esto? Y toda la vida he querido intentar hacerlo. Además, esto es arte. No lo estoy diciendo porque quiero ser mujer. Y aunque lo quisiera hacer por ser Exacto. mujer, Claro, ¿no? no es problema de nadie más que mío. Fíjense qué importante lo que está diciendo Saúl. O sea, básicamente, psicológicamente era como, me hace sentir bien, no lo puedo hacer. Exacto. Qué horrible. Inmediatamente sentís el Te daba rechazo a vos felicidad, mismo. ajá, te daba felicidad, pero por esa misma razón no. O sea, había, Exacto. no, gente, no. Aquí, qué horrible que a mí me quitaran cantar. Eso. O que yo dijera Exacto. como,
me siento tan feliz cuando canto. No, pero no puedo cantar porque Sí. alguien piensa que está mal. Exacto. Qué horrible. No, y es, o sea, son tantos años que tenés en tu cabeza que te están diciendo está mal, Claro. que te cuesta cuesta aceptarlo y decir, me gusta vestirme como mujer y interpretar a una mujer. O sea, llegar a esa paz conmigo mismo me costó mucho, porque yo lancé a Maxim y al año de tenerla, yo aún así me sentía culpable. Todavía. Aún así, yo había días que me levantaba y decía, yo voy a botar todas estas pelucas, voy a quemar ese closet. Qué horrible. Y creo que ustedes estuvieron conmigo cuando, bueno, ¿cuántas veces nos fuimos a ver lugares de pelucas? Claro. ¿Y cuántas veces yo compré pelucas con ustedes? 10,000 veces. Y ahí las tenía guardadas. Ahí está ese Nunca closet las lleno de sacaba. cosas, Lleno. no porque yo acabo de invertir en él, es porque ese closet tiene años de estarle metiendo cosas y decir, esto me hace feliz, comprar esta peluca, la voy a guardar. Claro. increíble. Imagínate tantos años de represión y decir, puchica, yo quisiera verme bonito, me quisiera hacer esto. Pero todo eso me sirvió como para mis modelos, para Claro, ustedes sí, que les he sí. prestado Mil cosas. veces. Sí. O sea, todo eso me sirvió para ir como viendo el comportamiento de las pelucas, Sauli, la ok, ropa. ¿qué significa para vos Lady Maxim hoy? Lady Maxim, fíjate que al principio me costaba como diferenciar. O sea, tenía una crisis de identidad terrible porque era como, me comporto como mujer, me comporto como hombre, qué soy hoy, qué voy a hacer mañana. Pero ya pude dividir como, ok, Saúl es un artista, él es fotógrafo, es un actor. Lady Maxim es un sentimiento, es liberación, es el momento donde yo puedo expresarme. Hay gente que usa la terapia de yoga, que masajes, que viajes, que todo eso, ¿verdad? Pero lo mío personal es transformarme, es poder, si un día estoy súper triste, ¿qué voy a hacer? Voy a escuchar música y me voy a maquillar y voy a hacer un video y me va a cambiar el ánimo. Me voy a sentir feliz, ¿me entendés? Es tu medicina, es tu terapia. Esa es mi medicina. Si alguien más no está de acuerdo con ella, no me importa. Correcto. ¿Verdad? Sí. Critíquenlo todo lo que quieran. A mí Ay, todo, disculpe. dispénseme, pero no me importa la opinión ajena. La opinión ajena no me corresponde a mí. No. Yo no soy de odio, yo no soy de nada. O sea, si la gente me tira hate, yo solo no respondo. No Y te he visto necesito. ser un caballero respondiendo hate, porque has sido un caballero. Déjame decirte que la forma en que has enfrentado un par de ocasiones que te han tirado algo allí, me ha parecido una forma muy elegante de tener voz, porque al final, Saúl, yo creo que es importante que la gente sepa que probablemente cuando empezaste no estabas haciéndolo por nadie más, ni por representar a nadie, ni por ayudar a nadie, ni ser la voz de nadie. No. Pero hoy, lo que hoy simboliza y significa que vos hayas tomado ese paso, sí se convierte automáticamente en representación, querrás o no, en representación para un gran grupo de personas que quieren y aspiran a eso. Claro. Y tenés tu propio fanbase y tenés tus propios No solo admiradores eso, de vida. tenés un grupo tan grande de admiradores, o sea, hombres y mujeres, Sí. porque lo que estás haciendo lo estás haciendo demasiado bien. Gracias. Saúl, te felicitamos enormemente porque nosotras trabajamos en ese lado de producción también y tu nivel de producción no Es solo es brutal. Lady Maxim, su nivel, porque, ok, Saúl Arios es quien crea el concepto, la historia, dirige, produce, se maquilla, se Edita. viste, se peina, Ilumina. y luego edita. Te viste en la cara. Es como iluminar es ¿Ves? dificilísimo. Iluminar, calibrar la cámara, saber la distancia donde tiene que estar todo, qué ángulos míos quiero, Claro. todo. Y allí también has aprendido porque del video Claro. 1 al video hoy, Claro. o sea, hay una gran Ok, diferencia. ahora antes de pasar a lo siguiente, porque es algo que debemos hablar, debemos celebrarlo con vos, pero Ajá. quiero que me des un brief Ajá. de el segundo en el que le hiciste upload al primer video de Maxim, que es el Ok. cumpleaños ¿Viste cómo que le hizo? Sí. O sea, viste, Sí. hizo como... es un cast. No, Sí, ustedes eso. no saben, Take us eso sí there, fue- take us there, porque quiero revivir con vos Todo ese momento. Ok, yo en pandemia me tocó vivir con mi roommate, que es mi hermano, Johan, y él me decía, Saúl, ya, ¿te encanta hacer esto? Ya, lánzalo. Tenés
mi respaldo, Sí. tenés mi apoyo. Yo sé que yo no soy familia tuya directamente, Qué bello. pero vos sos mi hermano. Y yo te voy a defender. Y yo le digo como, Ay, no, qué bello, qué bello. si nadie más cree en vos, yo creo en vos. Qué Y las tenía a bello. ustedes y tenía a muchas personas que me respaldaban. Entonces dije yo, pues lo voy a hacer. La verdad es que esto me hace feliz y ya. Muy Y bien, entonces, Johan. muy bien. Muy Y bien. entonces tenía 3 videitos y yo, los 3. Apagué el celular y lo tiré así. Y yo así, En una esquina. en una esquina así, tirado. Es Ay, Dios mío, el nivel de fabulosa. ansiedad que El debe nivel de haber- ansiedad, el nivel de ansiedad, el nivel de estrés, de preocupación, Ay, de wow. it's out. It's out. Ya. Ya salió. No había sacado mi imagen de Saúl, o sea que nadie sabía quién era esta persona. Ajá. Y entonces yo enciendo el celular al día siguiente y veo miles de mensajes y reproducciones y yo como, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Todo el mundo quería saber quién era esta persona. Oh my Y me tenía gosh. miles de inboxes, quién sos, quién sos, quién sos, quién sos, quién sos. Y había gente que decía como, hey, este se parece a Saúl Larios. Y decía, hey, será tal persona. Entonces como que ¿Quién no crees atinaban. que lo cachó de primero, pero que no, o No sea, me acuerdo, fíjate. no, ¿verdad? Es que Interesante. para mí todo fue como un Blur. Y entonces, pero sí, tenía mucha ansiedad. Y ya después seguía haciendo mis videos y todavía era como una mujer misterio. Ajá. O sea, nadie sabía quién era. Y ya después vengo yo y saco mi primera transformación de Saúl a Maxine. Maxine. Ay, Oh my Jesús God. mío. Que ahí sí bajé todos los santos. Lloré y dije, hoy sí, ya. Ya no hay vuelta Ya atrás. está. No hay vuelta atrás. Mira lo inspiracional que es toda esta historia, porque quiero que todos los jóvenes que están allí viéndonos en este momento entiendan cuál es el mensaje real detrás de todo esto, y es la libertad, es ser Sí. feliz. Fíjense que al final de cada episodio me doy cuenta que ese es el mensaje para todo, encontrar la felicidad absoluta. A ustedes que están allá afuera que no saben si hacer o no lo que les hace feliz, que puede ser drag y puede ser que no, cualquier otra cosa, no sé lo que estén pensando, mientras no afecte ni dañe a nadie, yo creo que pueden tener la libertad de experimentar y hacer estas cosas tan creativas. Y fíjate, Saúl, que yo siento que a lo largo de mi vida he podido estar en muchas etapas tuyas, porque te conocemos de toda la vida, como comentábamos. Nunca te he visto más feliz. Nunca. Y eso Nunca. nos hace tan felices. Yo era una mujer amargada, como ustedes no se acuerdan. Yo me amargaba de todo y siempre estaba amargado porque me tocaba trabajar con estas bellas artistas porque fuimos compañeros, sí. fuimos colegas, o sea, hacíamos todo juntos. Todos juntos. Yo trabajaba para ellas, yo les hacía todas sus campañas, sus fotos, sus todo. Y entonces imagínense lo frustrante para mí, verlas a ustedes en escenario y ver cómo brillaban y yo querer ser eso. ¿Sabes? Ustedes fueron una inspiración inmensa para mí. Ay, Y no, vente a llorar. qué horror. No puedo, ustedes. Entonces, verlas a ustedes, eso me inspiraba a mí. Esa fue una escuela para mí. Verlas brillar, verlas felices, haciendo lo que a ustedes las hace feliz. La pasión con lo que lo hacían. Sus canciones que hablaban de ser uno mismo. Sí. Porque ustedes siempre han estado apoyando a la comunidad. Sí. Entonces, y ustedes siempre han sabido de que yo soy gay. Pero yo tenía esa infelicidad, esa Sí. tristeza, de querer estar ahí, estar en el spotlight. Y no Sí. porque yo quiera la atención. No se trata Es de eso. ¿Querías ver ser vos? la expresión que ustedes tenían. Yo creo que, ¿te acordás que yo les preguntaba a ustedes cómo hacen para subirse al escenario, no? Y no sentir angustia ni preocupación. Y ustedes me decían, solo somos nosotras. Y eso es algo que yo he aprendido con Maxine, que no hay que pensarlo, solo hay que hacerlo. Solo hay que hacerlo. Y ser ustedes, miren, les voy a hablar de algo ahorita, Mi amor, que es, no podemos ser doble moral. Te amamos tanto. Gracias mi por amor. esas palabras. Sí, qué bello sos. Significa tanto. Miren, no podemos ser doble moral. Lo he mencionado un par de veces.
la gente dice, sé vos, sé orgánico, conecta con la gente por lo que sos, y después No. ver a alguien que hace algo que lo haga feliz y juzgar y caerle con todo el peso de nuestro juicio. No Sí. podemos ser doble moral así. No. Tenemos que dejar que las personas sean lo que Sí. son. Lo que sea que te hace feliz, aprender a respetarlo. Exacto. Y ya, y deja que esa persona vuele y siga Sí. su Y camino. te voy a decir una cosa, cuando se siente en el corazón, tu corazón no miente. Claro. Y no miente porque es lo más real que vos tenés. Le puedes mentir a la gente, Sí. pero cuando sentís que está bien, está bien. Sí. Está bien. Pero sabes que uno tiene que aprender también a controlarse Sí. y saber de que uno no le va a caer bien a todo el mundo. Total. Entonces, recibir toda esa información, todo ese odio, es de no hacerle caso. O sea, Sí. yo he aprendido a decir como, ok, si no le gusta, ¿qué estás haciendo en mi página? Exacto. Así le respondo, si no te Y gusta, súper relax. tenés la opción de no verme. Exacto. Es tan fácil como no entrar a verme. Salite de aquí, o sea, no tenés que verlo. Si no querés verlo, si vos me viste en el mall parado en el escenario el jueves pasado y no te gusta lo que ves, no me mires, Claro, seguí caminando, exacto. ya está. Tenemos que hablar Así de eso. fácil. De eso tenemos que hablar. Ujú. Yo quiero ahora hablar de los éxitos absolutos y rotundos que has tenido en estos últimos meses. O sea, ha Ok. sido un año De de locura. tanto De trabajo y de locura, locura. wow. Platicanos de todo el proceso y por último vamos a llegar a lo que creo yo que tiene que ser un sueño hecho realidad para vos, toda esta campaña con esta marca espectacular de maquillaje, MAC Cosmetics, para todo el mundo que si no lo han Sí. visto, por favor entren a sus redes sociales y véanlo, pero ya. Platicanos Y no de solo todo. MAC Cosmetics, sino Latinoamérica, Sí. que eso es algo Sí. súper Ey, emocionante. sí, no MAC Honduras, no ustedes. Que Aquí ya nos es fuimos- grande by itself. Ahora Honduras. fuimos imagínense. grandes, global. 17 países. Global people, somos globales. Miren qué belleza, quiero que todo el mundo lo vea, más o menos esta es la campaña que está en este momento brillando allá en MAC Cosmetics. Dense una vuelta, vean la colección nueva, Saúl es imagen. Tómense fotitos con las vallas espectaculares Sí. que hicieron en MAC Cosmetics Honduras en el mall y mándenselas a Maxim para Platicanos todo, pueda ver. Saúl, todo, quiero Pues- saberlo todo. Pues mira, siempre he tenido una relación bien bonita con MAC, porque ellos siempre me han apoyado, siempre me han mandado maquillaje para que lo probara. La primera vez que me lo enviaron, me dijeron como, te queremos tomar en consideración para ser embajador de MAC en Honduras. Y yo, Wow, sí. palabras grandes. Enorme, enorme. Y yo God. me puse a llorar. Para Claro. variar, ¿verdad? Porque dije yo, Por wow, o sea, supuesto. MAC Cosmetics creyendo en mi proyecto. Dije yo, bueno, y en Honduras. Qué emoción. ¿Sabes? Tan cerrado Qué que es este. espectacular. Pero vos sabés que en todo el mundo la filosofía de MAC es ser Sí. inclusivo Sí. y de que el maquillaje no tiene género. Ajá. Es 100% expresión Ujú. y ser feliz, ¿sabes? Ujú. Teniendo... Amo eso de jugando ellos, con... amo. Sí, eso. De hecho, ellos no buscan perfección. Ujú. Ellos no buscan como que tu maquillaje quede perfecto No. ni nada, sino que vos te expreses como querás con tu maquillaje. Ujú. Esa es la filosofía de ellos. Entonces vienen ellos y me entregan el maquillaje y que y yo diciéndole a la persona que estaba filmándome, Ujú. le decía, no, yo necesito salir espectacular en esta campaña. Por favor, hagamos un anuncio que parezca un anuncio internacional, que no sé qué. Y yo le metí tanto a ese video. Claro. ¿Cuánto Le metí- estuviste? Estuve, sí, me pasé del tiempo normal. Estuve como casi 12 horas preparándome Wow. para solo grabar un videíto de segundos. Fue un reel de 35 segundos. Wow. Pero preparé mi maquillaje en aquel entonces que yo pensaba que estaba bonito. No estaba tan lindo, pero quedó cool, quedó cool. O sea, la transformación. Y salía Saúl y después salía Maxim. Ajá. Y ellos quedaron muy impresionados con el trabajo. Les Y me dijeron, encantó. wow, qué lindo trabajo haces, que no sé qué. Pero eso llegó hasta ahí. Ajá. Y entonces ellos seguían regalándome cositas, que Ajá. mira, este mes este lipstick, este mes este corrector, este mes esta cosa. Y entonces ya tuvimos 2 años de relación, Ajá. 2 años que ya
ellos ya... Sos embajador de la marca. Embajador de la marca, porque ellos saben que yo me tomo mi tiempo en hacer algo bonito con el producto, como en mostrarlo bonito y limpiarlo y así, que miren qué bello y aplicarlo y todo. Soy muy meticuloso para eso, porque yo trabajo en publicidad. Ajá. Entonces conozco cómo funciona eso. Sí, es que Saúl ha hecho usted campañas completas de producto, de todo. Entonces no solo sabe la parte de producción, sabe la parte de dirección, sabe la parte de fotografía, la parte de edición. Entonces es como que styling de todo eso en conjunto te ha dado la preparación y todas las herramientas que necesitas para empujar a Maxim de la forma que lo has hecho. Y claro, yo me entretengo con la moda, con todas estas cositas que a mí me hacen feliz. Producción, moda, iluminación, fotografía, dirección. Todo es un paquete. Sí. Porque Maxim no solo es una mujer vestida, sino que hay mucho trabajo detrás de Maxim. Un trabajo exagerado detrás de ella. Entonces viene esta campaña. Después de 2 años trabajando con ellos. Después de 2 años de trabajar con ellos. Lucía, que ella es mi ángel, que ella es la que maneja la tienda de MAC aquí en Honduras. Ella... Saludos, Lucía. Eso, Lucía. Te amo, Lucía, gracias. Te amamos todos. Te ama Saúl y te amamos todos por hacer esto posible, porque... Potenciar el talento. Por ver el talento donde lo tenía. Honestamente, sin Lucía no hubiese logrado esto, porque ella me dice como, no, pero vos lo mereces por tu talento. Sí, pero mi talento nadie lo hubiese visto si vos no lo hubieras expuesto. Claro. ¿Verdad? Entonces ella... Dice que ella, toda humilde, se fue para Colombia porque tenían una reunión con toda Latinoamérica, con todas las tiendas de MAC. Y entonces cada uno tenía que presentar como todos los influencers que tenían en todos los países, ¿verdad? Y entonces como que cada país hizo su... Entonces ella me dice, mira, aquí está tu PDF. Y yo... Nunca nadie había hecho un archivo de Word o de PDF mío. Pero ni mi acta de nacimiento. Y ella me lo mostró y yo como, wow, o sea, un currículum de todas mis fotos, los videos que yo había hecho. Ay, wow. Y yo como, yo ni me acordaba que había hecho eso. O sea, impresionante. Ver como una presentación formal de todo lo que yo había hecho para ellos. Yo pensé que ellos no estaban viéndolo. Pensé como que, bueno, ya hice un video, mándale un lipstick, ¿me entendés? Así pensaba yo como que funcionaba, pero no, esta gente venía como estudiando mi comportamiento y el comportamiento de todos los influencers de Latinoamérica. Sí. Entonces ya cuando todos hicieron su exposición, llegaron todos al consenso de que yo tenía que hacer la campaña. Y eso para mí, ustedes no saben, cuando a mí me metieron en un cuartito negro y yo... con una pantalla. ¿Qué hice? Dios mío. Sí, porque solo me llamó Lucy y me dice, Saúl, tenemos que hablar. Y yo, ay, Dios mío. ¿De qué? Le digo, no, tenemos que hablar. Venite a MAC a las 10 de la mañana. Necesito que estés con la gente de Maggi, con la gente de MAC, los directores. Que no... entonces, yo pensé que a mí me iban a regañar porque había hecho un video con una canción que no... eso pensé, como que tal vez por el copyright, como que no era adecuada o algo así, o que me iban a llamar la atención, como ¿por qué sacaste ese producto así? Pero yo pensé que era algo negativo, porque Lucía me habló súper... ella fue shady también, Lucía. Ella fue súper shady, porque ella me habló así como... Te quería sorprender. Siempre me habla como Saúl, no sé qué. Y esta vez como, Saúl, te tengo que... una reunión. Claro, esto era serio. Por favor, vení. Qué bella. ¿Verdad? Qué y entonces yo como... Y entro al cuarto y veo miles de galletas con fotos de Maxim impresas. ¡No! Y yo, ¿qué es esto? Y cajas de maquillaje. Y le digo, ¿y esto? Todo esto es tuyo. Oh, my gosh. Pero, espérate, que primero te tienen que dar instrucciones. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Y entonces ya me pusieron la pantalla y entonces... me pusieron a toda la gente todos los otros ambassadors no los ambassadors, sino que los meros los directores de MAC Cosmetics de Colombia se estaban reuniendo con vos, todos los rangos de todos los países, los meros. Ay, wow. Supuestamente MAC es manejado desde Latinoamérica, es manejado por medio de Panamá. Ajá. Como que Panamá como que da las órdenes para todos lados, Panamá y Colombia. Ajá. Entonces estaba reunido con la directora de MAC Panamá Colombia y la otra chica que es de Colombia también. Ajá. Y entonces yo
que no hallaba cómo reaccionar porque son gente bien importante Claro. y no sabía qué me iban a decir. Entonces, pero ellas súper lindas, súper amables. Ellas me empezaron a decir, amamos a Maxim, amamos el trabajo que has estado haciendo, qué Qué cosa más lindo. espectacular, qué videos, qué calidad. Estamos muy contentos de tenerte como parte de nuestro Mac Crew. Queremos qué decirte de que belleza. estás bienvenido, que sos parte de nosotros. Gracias por elevar la marca, gracias por amar la marca, gracias por jugar con ella. Ay, no. Se nota tu pasión por lo que haces y amamos que nos incluyas en tu proyecto. Y yo, Ay, no. Vivo así muerta. el corazón chiquitito, y yo así. ¡Qué emoción! No, no voy a llorar, no voy a llorar. Ya después me dijeron, queremos hablar contigo porque hicimos un consenso entre todos los de Latinoamérica y queremos avisarte de que vos sos la imagen oficial para la campaña nueva de Yo por 1000 Ajá. para MAC Cosmetics por 3 meses. Ajá. No, 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 no. Ustedes no Irreal saben esto. el mar de lágrimas. Y yo lloraba y lloraba. Y yo, Qué bello. no, pero ustedes se mueren de la risa viendo cómo estaba tratando de responderles a ella. Porque, Ay, ellas, Dios santo. porque ellas estaban así como, ajá, y entonces responde, o sea, Y vos como un ¿Qué nudo pensás? acá. Déjenme respirar, tragar. yo con un nudo y como, Ay, qué gracias por creer en mí. Ay, Yo, no, mira, qué temblando. Y yo como, Dios Ay, qué mío. bello. Yo escucho el audio, usted. Eso, producción. Eso. Qué bello, bello, bello. Contemplemos. Oh, cómo amo eso. O meu rosto é uma tela, 1000 versões de mim, me vejo em todas elas. Uf. Ok. No, 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 no. Guapísimo. Siéntate muy feliz, me Qué belleza. Oh my God. Saúl, es que fue impresionante. Cuando yo la vi por primera vez, me quedé, o sea, así como con la quijada, así como, ¿qué hizo mi amigo? O sea, hay un Increíble. antes y un después Sí, sí. de esto. Qué bárbaro. Total. Nosotros te felicitamos Gracias. tanto. Un montón de gente ha hecho unos comentarios tan bellos de esto. Creo que es una iniciativa bellísima, muy atrevida y muy acertada, fíjate, de parte Ujú. de ellos. Pero también vos te has convertido de verdad en la voz de muchos. Gracias. Y al final quiero que resaltar eso. Hay un mensaje detrás de todo esto. ¿Cuál es el mensaje de Lady Maxim? ¿Cuál es mi Hoy que mensaje? tenés más claro esa voz. Y lo tengo súper claro. La verdad es que ese niño de 18 años, ese niño de, bueno, chiquito, que pensaba que no podía lograr nada, que pensaba que todo lo que hacía era malo, que pensaba que nunca iba a lograr cosas grandes, que siguiendo su corazón y lo que sentía instintivamente hacer, lo iba a llegar tan alto, tan grande, y que una marca tan grande iba a creer en él. Y que iba a poder representar a Honduras. Por primera vez Sí, Honduras sí. representado en este arte. Uf, Entonces, para mí es un gran Me dio orgullo. escalofrío. Saúl, fíjate que una vez vi algo que era sobre la línea del tiempo. Era sobre que no existe el tiempo, que todo está parejo. Ujú. ¿Puedes, por favor, hablarte a vos mismo? Ay, no, voy a llorar. It's okay. Em, Decite a vos mismo, date el ánimo que necesitas a ese niño de 18 años, decirle, keep going. ok, no, fíjate que no voy a llorar. No seas débil. No llores. Sé fuerte. Vas a llegar lejos. Y lo vas a lograr. Lo vas a Sí lograr. se puede. Sobre todo, sí se puede. Así que ánimos. ¡Eso! Qué bello. ¡Ánimos! Para Saúl de 18 años. Regañado. Sí, keep going. Sí, sí. Wow, Estamos Saúl, demasiado orgullosas de vos. Sí. Te quiero hacer otra A pregunta. ver. Tengo que hacerla. Sí. Dímelo. Lady Maxim tiene novio. Sí. Ay, sí. Maxim Lady sí. Maxim tiene novio. Maxim, Saúl no. Saúl no tiene Saúl novio, no. pero Saúl no. Maxim sí. Pero- Yo nunca tengo novio. Pero ya somos dos. Ya somos dos.
Ay, Ni modo, ni modo. ustedes. En algún momento vendrá. Llegará. Pero Ella porque Maxim, está casada, vos. ella, como, Cállese. ella lo siente Usted no fácil. puede opinar. Es usted, Usted no sí. entiende. Y bien casada, bien bonito. Ok, contanos, pero es que ustedes esta pregunta se la hace tanta gente. Todo el mundo dice, pero ya tiene, ese es el novio. Pero es el novio de Maxim. Ese es el novio de Maxim, Eduardo. Guapísimo. Tan Es bello el Eduardo, guapísimo, vos. Un hombre divino. No, él es un hombre tan profesional, honestamente, que para la edad que tiene, 20 años. Sí, está Es un muy niño. joven. Yo soy O sea, cougar Lady ahí. Maxim es cougar, sí, Sí, claro, es cougar. pues sí, completamente. porque yo me niego a estar con un viejo. Maxim déjenme. tiene la edad de Saúl. No, Maxim es más joven, pero siempre es como... Ya es mujer, ya pues. es una mujer, Sí, no es una ya sabe niña. lo que quiere. Claro, no es una niña. Claramente no soy Ariana Grande, ¿verdad? O sea... Que aparte no envejece, ¿verdad? Ariana Grande siempre no. es teenager. Sí, siempre se ve como teenager, Ajá. pero no es mi rubro, ¿verdad? Claramente es cougar. ¿verdad? Sí. Déjenme. Pues saludos al novio de Lady Maxim, Pero porque todas esas mujeres thirsty ahí por el novio de Sí, Maxim. no, pero fíjate que Eduardo, como será porque es joven, Ajá, que sí. tiene otra visión de lo que es la vida actualmente. ¿Sabes? Es una persona que no juzga, tiene muchos amigos que son gay, es una persona que comprende por lo que pasan sus amigos. Entonces él no tiene barreras ni tabús ni nada. Entonces yo la primera vez que filmé con él me decía, agárrame, tócame, no te preocupes. Pues con gran miedo. y- Esta es una actuación, vos mismo me lo dijiste. Y yo como... Sí. ¡Qué miedo! Miedo porque obviamente yo siempre tengo miedo de que alguien piense que yo estoy insinuándole. Sí, sí, Porque Ay, eso sí. es lo último que yo quiero que piensen las personas. Ay, pero es que es que también ya la raya, la gente, esos son lo que les digo, los Sí, estigmas, Es que mucho Prejuicios. Sí. Ay, Entonces no es eso, Sí. ¿verdad? Yo cuando estoy vestido, él dice, vos sos mi novia. Y me agarra y me Exacto, trata claro. como tal. claro. Él se mete en el papel. Es increíble Ujú. como él se mete más en el papel que Claro, yo. es un, Sí. un profesional. Él es súper Ujú. profesional y él no es modelo de agencia porque él no le interesa No, modelar. Él ujú. sabe que es un hombre guapísimo, pero Ujú. no quiere salir en nada de eso. No le Ajá. interesa. Él quiere ser estudiante para ser piloto. Él se Ajá. está enfocando en su carrera Ajá, y él hace la excepción conmigo, ajá, ¿verdad? Porque nosotros somos amigos. Él es mi asistente de fotografía también. ajá. Entonces, somos amigos y nos Pues conocemos. seguramente que vaya a volar los aviones privados de Lady Maxim. Ay, sí. Está preparándose para esa relación. Saulín, todas las personas que hacen drag no son necesariamente No, gay, ¿verdad? No necesariamente. De hecho, te voy a contar. Ajá. Tengo varios casos de personas que me escriben anónimamente, que no Ujú. sé quiénes son, no tienen foto Sí. ni nada, sino que Ajá. me escriben como de un perfil falso. Ajá. Y me dicen como, hola, mira que yo admiro lo que vos haces. Yo tengo 60 y pico de años, siempre quise hacer drag. Wow. Estoy casado, tengo 3 hijos, pero yo tengo mi par de botas. Y cuando mi esposa no está, yo me pongo mis botas. Pero mi esposa jamás va a entender. Yo no soy gay. Yo Ajá. lo que quiero y El me arte. gusta es ponerme mis botas, ponerme lipstick y sentirme empoderado. Sí, la transformación al final. Y entonces yo digo, no puede ser que tantos años Ujú. esta persona esté... Pero imagínate a esta edad decirle a la esposa, qué frustración Sí, para la qué esposa, difícil. porque Sí. ella se va a sentir traicionada, se va a sentir Ujú. como no va a entender. No. Y más esa alguien edad mayor a también, esa edad ujú. también complicado. Entonces yo siempre he pensado, siempre he dicho esto, de que todas las personas deberían de hacer drag una vez en la vida. Sí. At least Y eso once. es algo de proyecto que yo tengo. Yo quiero hacer, no un programa, pero tal vez de repente solo un episodio, Ujú. donde yo puedo agarrar a un hombre heterosexual, a una mujer y a un gay, Ujú. y a los 3 transformarlos. Muy ¿Y bien. qué experiencia sentís Sí, cuando qué te ves al hermoso. espejo y ves a otra persona? Así es. ¿Qué poder vas a sentir ahí? Te puedes sentir como apenado o te puedes sentir como, hey, me veo bien, Ujú. Empoderado. empoderado. Sí. Y no es que te estás convirtiendo en nada. No, No. no, es que un de hecho... sentimiento que sentís en el momento. Exacto. No, Ujú. es una expresión. Eso. Es una expresión artística y hoy lo podemos ver. El artista más sonado globalmente del mundo, Bad Bunny,
es un hombre que ha salido en sus propios videos Sí. vestido de pies a cabeza de mujer. Ujú. Eso no determina la orientación sexual que Claro. tiene. Él está, o sea, es Es un un show. arte. Es un show. Es Y un él arte. abiertamente ha hablado de eso siempre. No. Él Y dice, Y la ropa que gracias ella- a él es que no me han linchado a mí en este país. Porque como lo siguen tanto Sí, claro. y él está tan de moda, que Sí. entonces dicen, entonces está bien. Honestamente, no creo Exacto. que sea necesario que esperemos que estas cosas pasen para tener un Exactamente. poco más mente apertura. abierta y tener ser más inclusivos y juzgar menos. De verdad que estoy muy feliz con con toda la generación de ahora, porque la generación Sí. de ahora está siendo todavía más Uy, permisiva la en un tienen montón de fácil cosas. ahorita, Claro. háganlo. Sí, y sabes que Claro. creo también que esta generación está siendo más curiosa, o sea, está teniendo más curiosidad de decir que usted no, vos sabes cuando en nuestras generaciones cuando ibas creciendo que el papá te decía, no, usted no la peine, usted no agarra una Ah, secadora de sí. pelo, una plancha de Sí, pelo, Sí. qué pero pereza. la generación de ahora es, pero ¿por qué no? Ujú. Ajá, que Son tiene, más- o sea, que están tiene. abiertos a todos. sí. Están Sí, abiertos, a entonces todo. eso ayuda a que día a día nos convirtamos en una sociedad más permisiva y más, como les digo, o sea, más... No solo eso, sino que te permita definir tu identidad. Claro. Porque cuando tenés curiosidad de probar algo y no lo probás, Ujú. o sea, nunca vas a saber si te gusta o Exacto. no, pues. Ajá. Exacto. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Y si no te gusta, pues no lo hiciste y ya. Y saben que también como dato, solo les quiero decir como dato, hay mucha gente que no le interesan estos temas, que no, Mm. que por esa razón es que hay tanta ignorancia, porque no les interesa. Pero esto de drag es muy diferente a lo que le llaman vulgarmente, es un transvesti. No Ujú. tienen nada, ustedes son cosas muy diferentes. Ujú. Yo no sé específicamente vos nos puedes El decir, término. ajá, el término. Bueno, es que hay muchos términos, pero ¿cómo te explico? O sea, yo honestamente yo no me identifico con ninguno de esos porque, Sí, exacto. de hecho yo ni me siento como drag queen. Ajá. Claro, porque Porque tu Lady situación Maxim no es diferente. drag, Porque- sí, exacto. Lady Maxim es mujer. Es una mujer y es un show y es un exacto. actor y es una persona que está en video y en Exacto. foto, ¿sabes? Pero yo me identifico como un hombre gay y ya Exacto, está. exacto. ¿Verdad? Entonces, tanto así como que si yo me sumergí, te mentiría, porque no me siento identificado como que soy mujer, ni Exacto. drag, ni travesti, ni Cool. trans, ni todo. Exacto. No, para nada. No, sí, no. Y nosotros tuvimos un episodio interesantísimo con todos esos términos, pero solo quería aclarar porque los invito a verlo ustedes. Si no lo han visto, de verdad, vayan a verlo. Es el episodio con Néstor y de verdad que da Sí. una explicación muy bonita, muy detallada de Sí. todos los términos. Pero quería aclarar el punto de que drag es otra cosa, es un arte, Exactamente. ¿ok? Solo eso quería. Y qué horrible que a veces usan términos formales como para insultar. Sí, qué horror. Como voz trans o algo así. O sea, Y que, no, que y te- es un término formal y son hay que términos formales sí. que se tienen que respetar. Eso solo respetable muestra- sí, y qué que pesar. son parte de la comunidad. Por eso la comunidad tiene todas estas siglas que tienen que entenderlas Exacto. para que ustedes vean la T también es de trans y está dentro de la comunidad LGBTQI más. Ajá, exacto. Entonces, Saúl, miren, qué hay bello una cosa tenerte más. acá, vos, para entender Sí. todo este tema del arte y toda esta Sí. liberación que se Sí. siente. ¿Se acuerdan de ese video que se llama The Power of Makeup de Nikki Tutorials? Ajá, sí. Ay, Es qué es una makeup artist espectacular, de las mejores que hay ahorita. Ella es de no sé de qué países, pero no es de Estados Unidos, es como de Australia, ¿verdad? No sé dónde es. No, Yo habla creo que es- Dutch. Ah, Ah, Dutch. Creo que es ese Alemán. Dinamarca. Y fíjense que ella hizo un video que fue, creo que lo que la despuntó, que a propósito, como dato curioso, ella sí es trans. Ella Fue sí hombre. se hizo, fue hombre, nació como hombre, pero ella ya es mujer. Ella ya se hizo toda su transformación desde los 13 años. Hace poco, recientemente, hace unos Lo 2 confesó. años atrás, Ujú. lo confesó. Pero el tema es que ella es maquillista profesional y ha maquillado a Kim Kardashian, a miles de cantantes, miles de Selena modelos, Gomez, miles de todas las Rihanna, que se pueden etcétera. imaginar. Entonces, ella hizo un video que fue lo que la despuntó y se llamaba The Power of Makeup, el poder del maquillaje. Y yo siento que el drag está 100%
dependiente, Ligado. ligado absolutamente de ese poder detrás del maquillaje, lo Sí. que te hace sentir estar maquillada. Ujú. Y lo comentábamos cuando veníamos para el set, lo comentaba con Nacho, le decía, es que el poder que uno siente al maquillarse, uno se Ujú. siente bonita después de un día triste. Exacto. ¿Qué va a hacer en un día triste? Sí. Maquillarme, sentirme bella. Ajá, ¿Vieron ese ajá, trend tan cool que se hizo en exactamente. TikTok de Rihanna? ¿Qué haces cuando te sentís triste? Y ella, fake it. Ajá. Why not? Sí. Pretend. Why not? Exacto, exacto. Pues hay Eso te una hace el cosa más que maquillaje. quiero mencionar porque ya va siendo hora de... No es que se ¡Ay, nos no! va... Yo sé, pero es que se nos va tan rápido el tiempo. Pero hay algo más que quiero mencionarles porque también Saúl, dentro de todo dentro de todo esto de Lady Maxim y todo esto, tiene una colaboración. Hace poco la vimos que lanzaste una colaboración con I'm Needed Makeup. Sí. Hiciste Eso tenés es unas huge. pestañas con tu nombre. Tenemos una colaboración linda de unas pestañas que ustedes no saben, son un espectáculo. Solo esas uso ahora, porque cuando hicimos el diseño con Isabel, Ajá. ella me dijo como, ok, ¿cómo visualizas a Maxim? Porque le vamos a poner tu nombre. Entonces, ¿qué es lo que querés? Entonces yo le digo, fíjate que yo tengo como ojos almendrados, tengo ojos pequeños, y entonces siempre que yo me pongo las pestañas, siempre me tapa el maquillaje. Ajá. Entonces yo quiero que sean como Foxy Eye, hacia afuera y que sean grandes. Ajá. Así Tal tal cual. cual Y son las pestañas. tal cual. Y cuando vimos las muestras, yo dije, estas son las mías. El encaje en la cajita, la presentación Sí. está súper espectacular. Te Sí. felicitamos también por eso. Gracias. Es otra... Eso es gigante. Otro escaloncito, ¿Y ¿saben? querés que te diga algo? Cuando yo me entrevisté con la gente de MAC para hacer esta campaña, yo le dije, ok, yo tengo una línea de pestañas con I'm Needed Makeup, y me dice, nosotros no somos No celosos. somos. Ay, qué bello. Nadie va a Sí. creer que vos solo usas MAC. Claro. Nadie lo va a creer porque nadie en el mundo solo usa una marca. Sí, Exacto. Entonces no. vos usás las marcas que vos querás. Si vos tenés colaboración, seguí usándola. Si Qué querés hermosura. seguir agradeciéndole a quien te da cosas, hacelo. Solo te necesitamos fiel a nosotros por esta temporada para Claro, que vos le des claro. promoción a lo nuestro, pero después vos puedas hacer Claro. lo que querás. Qué belleza. Sí, Qué no, belleza. no, ellos son lo más bello del mundo, de verdad. Pero es otra cosa más, así que si ustedes también pueden, es una colaboración que se hizo, así que esas pestañas las Mujeres, pueden encontrar. pilas también porque... Y hombres, ey. Sí, hombres y mujeres, pero se las súper recomiendo porque Sherry y yo, pues la verdad que tuvimos la oportunidad maravillosa de ya estrenarlas Sí. también y están increíbles. Fíjense que no quiero irme sin antes decirte, Saulín, que por eso hoy es especial, porque estamos cerrando esta serie de 4 episodios con alguien así de especial como vos. Quiero agradecerte Gracias, por gracias. habernos inspirado toda la vida a Mm. nosotras también a ser mejores, a ser más artistas, a ser disciplinadas, amar lo que hacemos y verlo desde ese otro lugar que es también detrás de las cámaras. Hemos aprendido tanto de vos. Es fascinante conocerte y tenerte en nuestra vida. Te juro por Dios que nos inspiras en más de una forma. Y para que todo el mundo sepa, nosotras hace nada, 2, 3 días atrás, estábamos hablando de que queríamos escribirle una carta de amor a nuestros amigos más cercanos. Sí. Y queríamos ser inclusivas también en escribir esta canción. Y ahí lo lanzamos al mundo y dijimos, ¿de qué quieren que hablemos en la canción? Porque va a ser para Pride, pues para nuestra comunidad. Y quiero que sepas que ya comenzamos ese proceso y que un par de esas frases están dedicadas a vos. Te amamos. Nosotros, esa canción es para infinito. vos. Gracias. Este próximo jueves, o sea, pasado mañana, Ujú. sale la canción. Wow. Y espero Qué verte. dicha. Gracias. Espero poder ver tu reacción cuando escuches esa Me canción. muero por escucharla. Gracias por inspirarnos. No, Gracias por ser gracias a nuestro ustedes. amigo. Yo creo que la admiración, el amor y todo lo que sentimos es mutuo. Así Yo te que- voy a decir te algo, amo. algo que yo te lo he dicho antes, Ujú. pero yo quiero que el mundo sepa. Yo estudié fotografía, me gradué en Miami de fotografía, pero la única razón por la cual yo estudié fue porque me inspiré en vos, en tu arte, en lo que vos hacías. Fuiste mi musa para estudiar fotografía Gracias, y no Lili. sabes cuánto agradezco eso. Nunca lo voy a superar usted, jamás, jamás. Eso no lo voy a poder hacer nunca en la vida. Pero fuiste la razón. Gracias. Y es importante decírtelo porque yo sé que uno muchas veces no sabe cuántas personas estás tocando con tu arte, pero a mí me tocó. O sea, imagínate ese cambio que yo hice en mi vida y fue inspirado en vos. Gracias. Sos tan, tan, tan increíblemente Es que, talentoso. mira, por lo menos
mi filosofía de vida es, hay que lograrlo como sea. Entonces, vos ahorita me estás diciendo que nunca me vas a superar, pero solo lo tenés que decir. Yo voy a ser así de bien o mejor. Yo no quiero como hacer una pauta de ser el único, ¿sabes? Yo no quiero que la gente diga como, ay, no, nunca voy a superar a Max, nunca voy a superar a Saúl. Yo quiero que la gente sepa que hay oportunidades, Que se de que atrevan. la gente lo puede hacer mejor que yo. Yo no quiero ser el único, pero sí me motiva a ser el primero. Sí. Porque me encanta poder abrir un espacio. Cuando empecé a hacer la fotografía, no existía fotografía de moda. Con Aldo lo hicimos, con Lutfi lo hicimos, con estas nuevas maquillistas lo hicimos. Y a partir de ahí empezaron a salir miles de fotógrafos. Yo no me sentí egoísta, ni triste, ni nada. Dije yo, wow, hay campo para esto. Exacto. Y lo Así es. mismo me pasó con el drag. Dije, no existe, lo voy a hacer. Wow. Y eso, hacer cosas nuevas, traer cosas nuevas, abrirle la mente a Honduras, Sí. para mí es grande. Bueno, definitivamente ya dejaste tu paso en este país, ya dejaste una marca, porque ahora es Sí. el mundo drag en Honduras. Sí. Sos el referente. Y sabes que me emociona lo que has No. hecho hasta hoy, pero no, me pero- emociona más lo que viene. Eso también. Pero te voy a decir una cosa, o sea, yo no soy la única persona que hace Exacto, drag acá. sí. Yo conozco muchas personas que yo respeto y admiro por todo lo que pueden hacer en un escenario. De hecho, esas personas fueron las que me motivaron a mí. Porque verlas en el escenario son espectaculares. Algún día yo quisiera ser así, para poder tener un paquete completo. Ok. Pero lo mío es totalmente diferente. Lo que yo les estaba explicando es otro tipo de drag, es más Exacto. redes sociales y todo eso. Pero yo siento que cada quien puede hacer lo que quiera y todos tenemos espacio para hacer lo que Así, queramos hacer. Porque cada uno brillamos con una luz diferente. Entonces eso es lo que yo lo que le invito a la gente a descubrir, que todos tenemos algo adentro. Y desde el momento que vos te decís no puedo, es que no vas a poder. Pero si vos te emprendés, yo no aprendí la fotografía de la noche a la mañana, yo no aprendí a maquillarme de la noche a la mañana, es la disciplina, es las ganas de hacerlo, es las ganas de ser el mejor, es las ganas de enseñarle al mundo qué es lo que podés ofrecer. Y eso es lo bello. más lindo Yo que me existe. quedo con eso. Con eso nos quedamos. Gracias por habernos acompañado, Saúl, el día de hoy. Gracias a todos ustedes que estuvieron y se quedaron durante todo este episodio. Nos vemos el próximo martes, pero recuerden la canción 9 el jueves. Los amamos a todos. Saúl, te amo. Te Que Dios te amamos. bendiga forever. Éxito, mi amor. Ay, te amo tanto. Ay, yo quiero. Qué bello pues, tener a platicar con vos. Ah, thank you. Teníamos que tenerte aquí. We're so fucking proud of you. Thank you. We're so proud. Qué bellas. Gracias. Ay, pues ahora seguir brillando, pues. Así se